Bueno, vamos a ver el tema unión y adhesión celular. Las células epiteliales son polarizadas. Esto quiere decir que tienen composición, propiedades diferentes en diferentes regiones y una bioquímica también diferente. Una de sus funciones principales es regular el paso de iones y moléculas. Para esto deben establecerse uniones entre ellas y el hecho de que la membrana de la célula y la célula misma esté o no polarizada tiene que ver con fenómenos como transformación celular, metástasis, que es la siembra de un tumor en otro tejido diferente o a distancia, procesos inflamatorios que se pueden generar o infecciones por agentes patógenos. Anteriormente todo esto se le llamaba la barra terminal y actualmente se llama complejo de unión intercelular. Hablando de uniones intercelulares, las principales son cuatro. Uno está la unión estrecha, que está en el límite entre las caras apical y basolateral y que representa barrera de difusión para las moléculas o iones que llevan una ruta paracelular, es decir, entre una célula y otra, entre el dominio apical y el basolateral. La 2 es la unión adherente, aunque esta fue la que da origen a las demás, ¿verdad? Que se encuentra adyacente a la unión estrecha hacia el sentido vasolateral. Esta media contactos entre célula y célula que son dependientes de calcio. La tercera son los desmosomas, que se encuentran más hacia abajo o más hacia la membrana basal, por debajo de las adherentes y a lo largo de la membrana lateral. Estas se encargan de reforzar por medio de contactos puntuales la adhesión intercelular. Están presentes en tejidos sometidos a tensión mecánica frecuente, como la piel, como algunas mucosas. Luego está la cuarta, que son las uniones comunicantes, que se da una comunicación entre células vecinas por la formación de unos canales que vamos a ver más adelante, y esto permite el intercambio de moléculas entre células vecinas. Hay una quinta que también la llaman, que son los hemidesmosomas, que tienen función como de tornillos moleculares que fijan la célula a la matriz extracelular. Entonces, otra característica que tienen estas uniones, algunas de las proteínas que las componen, es que también sirven como centros de transducción de señales. El complejo de unión intercelular, en la parte inferior es el lado basal, en la parte superior el lado apical, que se simula ahí un borde en cepillo. Se puede ver el orden en que están las uniones intercelulares. Hacia arriba, más hacia la parte exterior, hacia la parte apical está la unión estrecha, le sigue la unión adherente, donde se pueden resaltar o ver los filamentos de actina que participan y otras proteínas, como vamos a ver, son varias. Luego sigue el desmosoma, un poco más hacia abajo, y después están las uniones comunicantes. Comenzando con la unión estrecha, para su estudio se utilizan técnicas como microscopía electrónica de transición, en donde se pueden ver, como en la imagen de la izquierda, una serie de contactos puntuales entre ambas membranas plasmáticas que se funden en determinados puntos, y se utilizan marcadores electrodensos como el rojo de lutenio o lantano, se detienen en estos puntos. En el cuadro de la derecha se representa la técnica de la criofractura o fractura por congelación, en la cual se utiliza el nitrógeno líquido para baja temperatura, se detiene la parte orgánica, se suspende sus procesos, y luego se agrega un metal, y luego se retira la parte orgánica y queda el molde en el metal, y eso se analiza en el microscopio. Aquí están representadas las proteínas de la unión estrecha. Vamos a ver, se puede ver cómo está la ocludina. Si vemos entre las dos células que están representadas, está la ocludina en azul, luego sigue la claudina en rojo y la YAM en verde. Ocludina y claudina son proteínas intermembranales que presentan a nivel de intermembrana 4 dominios y a nivel extracelular 2 dominios, con los que establecen unión con su recíproca de la otra célula. Luego podemos ver algunas otras proteínas que participan en este complejo y de las cuales vamos a dar algunos datos, y le vamos a ver la imagen nuevamente más adelante. Comenzamos con ocludina. Es una proteína de 65 kilodalton y fue la primera que se encontró en las uniones intercelulares.
El nombre viene de zonula occludens, que quiere decir región que ocluye, que es el nombre en latín para una unión estrecha. Esta es constituyente de los filamentos vistos en la criofractura. En la criofractura se ven como filamentos en el lado citoplasmático y como proyecciones o canales en el lado externo, en el lado externo. Entonces tenemos que ocludina tiene 4 dominios transmembranales y 2 extracelulares. Si esta recibe una mutación, se vuelve permeable al flujo paracelular de iones y moléculas. En epitelios ricos en unión estrecha se encuentra abundante y está débilmente en líneas fibroblásticas que carecen de uniones estrechas. En las células endoteliales del cerebro hay una elevada resistencia transepitelial y entonces se colocaliza, o cuando se realiza su ubicación aparece también con la otra proteína que se llama SO1. En las células endoteliales de la aorta, que tienen una menor resistencia epitelial, es casi indetectable. En los túbulos renales aumenta conforme aumenta la resistencia eléctrica transepitelial y la complejidad de la unión estrecha. Entonces tenemos que la fosforilación aumenta durante la formación de las uniones estrechas, y esto implica que existe una posible regulación del funcionamiento de la unión estrecha por fosforilación. Luego están las claudinas, que son las otras que mencioné en la primera imagen. Decíamos estaba de color rojo. Viene del latín claudere, que significa cerrar o claudicar, en referencia a su función de cierre a nivel paracelular. Tiene unos 23 kilodalton, tiene 4 dominios transmembranales, igual que ocludina, y al introducirlas a fibroblastos se forman redes de filamentos semejantes a una unión estrecha epitelial. Si son transfectadas en células epiteliales, se incorporan a las uniones estrechas ya existentes. Hay bancos de información donde se encuentran varias secuencias semejantes que han sido clonadas. Se han identificado 18 claudinas, entre las que destacan la claudina 4, que inicialmente fue identificada como receptor de una enterotoxina de Clostridium perfringens, la 5, que fue descubierta como proteína truncada en el síndrome velocardiofascial, la 11 o proteína específica de oligodendrocitos, la unión estrecha está presente en uniones estrechas de células del Sertoli y de las cubiertas multilaminares de mielina a nivel del sistema nervioso también, y la 16 o paracelina, cuyo gen mutado en pacientes con hipomagnesemia renal hereditaria tienen ese gen mutado, ya que la reabsorción renal de magnesio es por la ruta paracelular por gradiente electroquímico diferente a la absorción de los otros iones. Entonces tenemos que se forman en cierto sentido un canal iónico o canales iónicos también en las uniones estrechas. La cantidad de claudina que presente una unión estrecha depende del nivel de abrochadura que presente. Si aumenta la expresión de claudina, hay un aumento en la resistencia eléctrica transepitelial, que es una técnica para medir el grado de unión o adherencia que presenten. Y entonces, si aumenta esta resistencia, disminuye el flujo paracelular de moléculas entre las células. Luego tenemos que la composición de claudina varía de acuerdo al tejido. Volviendo al esquema, ya vimos ocludina, ya vimos claudina. Continuaremos con la proteína YAM, que está representada en la parte inferior de las intercelulares. Continuamos con la proteína YAM, o proteína de membrana de unión, que fue descubierta al usar un anticuerpo monoclonal generado contra células endoteliales. Esto quiere decir que está presente en endotelios, pero también se expresa en células epiteliales. Tiene una región transmembrana, en la porción extracelular tiene 2 dominios con enlaces disulfuro que son similares a los de las inmunoglobulinas, y al transfectarla disminuye la permeabilidad de las monocapas del flujo paracelular de las moléculas. Transfectarlas e introducirlas hacia otra célula,
o tejido. Entonces tenemos que media adhesiones célula a célula homotípicas. Entonces quiere decir que se va a unir con otra estructura similar. Los anticuerpos contra ella inhiben la migración transendotelial en monocitos, in vitro y también in vivo. Está expresada tanto en endotelios como en epitelios, como ya habíamos mencionado, y es probable responsable del paso del leucocito por la ruta paracelular de endotelios y epitelios. Puede tener también otras funciones porque está presente en megacariocitos que carecen de uniones estrechas y no se expresa en algunas células epiteliales como los hepatocitos, que sin embargo contienen uniones estrechas bien desarrolladas. Continuamos con la simplequina, que se encuentra en la porción citoplasmática de las uniones estrechas de epitelios pero no de endotelios. Tanto su ARN mensajero como la proteína pueden detectarse en células que carecen de uniones estrechas como los fibroblastos, o también de cualquier otro tipo de contacto estable como los linfocitos. Aparece en el núcleo solo en las que presentan uniones estrechas, y si no, pues se produce en la porción citoplasmática. En este caso se aparece en la porción citoplasmática de esta unión estrecha. Esto hace pensar, como solo en este tipo de células que presentan estas uniones está presente, hace pensar que sea de una proteína de tipo housekeeping, o sea que sirven para el mantenimiento básico nuclear y que solo en el epitelio es reclutada para cuando hay uniones estrechas. Luego sigue cingulina, de latín cingere, que significa rodear o cercar. Está presente en epitelios y endotelios, tiene dos isoformas de tamaños diferentes. Esta inmunolocaliza en las placas citoplasmáticas, es decir, la placa de varias proteínas que están en el lado citoplasmático formando la unión en epitelios y endotelios. El dímero presenta dos dominios enrollados de extremo a extremo semejantes a los de las cadenas pesadas de miosina. Además de la región enrollada, contiene un dominio aminoterminal globular sin homología a otra proteína. También purifica junto con o copurifica con la actinomiosina y se asocia a las proteínas corticales de la unión estrecha como ZO. Esto sugiere que actúa como puente entre la placa citoplasmática de la unión estrecha y el citoesqueleto. Esta barnotina, o también llamada 7H6, que varía el tamaño según la especie, forma parte de la placa citoplasmática de uniones estrechas de epitelios y capilares cerebrales endoteliales. Cuando se introduce migración en estas uniones por un factor de crecimiento hepático o factor de dispersión llamado también, deja de expresarse, a diferencia de ZO1 y caderina, que están aún presentes en los contactos célula-célula. Esto sugiere que está solo en las uniones estrechas que ya se encuentran maduras. Luego tenemos las proteínas RAP13 y RAP3B, que pertenecen a la superfamilia RAS de pequeñas proteínas G. Se activan cuando intercambian GDP por GTP y se inactivan al hidrolizar el GTP. Participan en la regulación y direccionamiento del transporte intracelular. Se ubican en la cara citoplasmática de vesículas y organelos de vías biosintéticas y endocíticas. Por lo tanto, median pasos del transporte vesicular. En células que carecen de unión estrecha, RAP13 se encuentra dispersa en el citoplasma. En células epiteliales se ubica en las uniones estrechas. Su ARN mensajero está presente desde el desarrollo embrionario y se concentra en la membrana en la región de la naciente unión intercelular hasta la compactación embrionaria. Cuando la unión intercelular se diferencia entre unión estrecha y unión adherente, se localizan exclusivamente en las uniones estrechas. Son reguladoras del tráfico vesicular, entonces tienen un probable papel en el direccionamiento de las proteínas también hacia las uniones estrechas como su destino. La delta fosfodiesterasa es la reguladora de RAP13 y posee secuencias carboxilo terminales capaces de interactuar con dominios PDZ de la proteína ZO. Luego tenemos a la RAP3B, que participa en la exocitosis regulada, está en células epiteliales, se concentra en la región de uniones estrechas y la sobreexpresión reorganiza la actina en largos filopodios
y modifica el direccionamiento de ZO1 a la unión estrecha. Entonces, tenemos que también puede participar en su metabolismo el fosfoinositol 3 quinasa, la enzima el fosfoinositol 3 quinasa. Luego alfadina, también llamada canoa, es un blanco de RAS con un dominio PDZ, a través del cual se puede asociar con ZO1 en las uniones estrechas de las células epiteliales y en las uniones de caderina con los fibroblastos. La activación de RAS inhibe su interacción con ZO2. Durante la embriogénesis es necesaria para una correcta cerradura dorsal. En el sistema nervioso se localiza en las densidades postsinápticas, es decir, la concentración de proteínas en el lado citosólico de la membrana de la célula postsináptica. Luego las proteínas ZO. Están la ZO1, la 2 y la 3. ZO proviene del nombre Zonula occludens, que es un nombre latín de la unión estrecha. La numeración del orden en que fueron descubiertas. Así tenemos que la ZO1 está presente en uniones estrechas de células epiteliales y endoteliales, también en el citoplasma y los contactos puntuales de células no epiteliales como astrocitos, células de Schwann, fibroblastos, en los tumores como el glioma, el sarcoma y las líneas celulares de mieloma. En células epiteliales se asocia a las uniones adherentes cuando la unión estrecha aún no se ha establecido. Recordemos, hay que mencionar que las primeras que surgen son las uniones adherentes, luego aparecen las uniones estrechas. Esto puede lograrse también por un método experimental. En la sinapsis se acumula en la terminal presináptica. Tiene 3 dominios ZO1, que es alfa, beta y gamma. Alfa es de 80 aminoácidos en promedio y solo está presente en las uniones estrechas, no está en las uniones adherentes. Y tiene abundancia mayor cuando la resistencia eléctrica transepitelial del tejido es mayor. Los tejidos que tienen o epitelios que tienen mayor resistencia eléctrica transepitelial tienen mayor que los endotelios. Entonces, aunque ambos presentan isoformas con alfa presente y con alfa ausente, los primeros tienen mayor cantidad con alfa presentes, los que tienen mayor resistencia eléctrica transepitelial. Y los segundos, con una menor resistencia, tienen isoforma alfa negativo o ausente. La isoforma alfa positivo ausente está ausente en borde de cepillo del glomérulo del mamífero después que se da el nacimiento. Y esto la explicación es porque se pierde la unión estrecha a partir del nacimiento cuando ya comienza la filtración renal. Entonces debe haber un flujo libre de moléculas por la ruta paracelular de los podocitos del glomérulo. Continuando con ZO1, durante el desarrollo embrionario, cuando aún no hay unión estrecha, la isoforma alfa negativa es la que se expresa en los contactos intercelulares, en cadenina en los blastómeros. La isoforma alfa positiva aparece más tarde cuando se forma el blastocele, que es cuando ya hay una pequeña cavidad y se establecen las uniones estrechas. También están los insertos de beta 1, beta 2 y gamma, con 7, 20 y 45 aminoácidos que se expresan en diversos tejidos, pero su función se desconoce. Z1 forma un papel fundamental en la fisiología de la unión estrecha. Hay mayor cantidad de segmentos de mayor resistencia eléctrica transepitelial, por ejemplo en el riñón, en los túbulos colectores, que en los que tienen mayor permeabilidad en los segmentos proximales. Algunos agentes pueden modular la expresión de ZO1, como los glucocorticoides, que aumentan la resistencia al flujo transendotelial, por lo tanto aumentan la expresión de ZO1. Y tenemos el interferón gamma, que aumenta la permeabilidad epitelial, por lo tanto disminuye los niveles de ZO1. Si se tiene una baja expresión de ZO1 en los epitelios, se relaciona con una progresión tumoral. Esto sugiere que la unión estrecha y sus componentes desempeñan un papel en la regulación del crecimiento celular. Continuando con ZO1, contiene 2 señales en su secuencia de aminoácidos de direccionamiento nuclear. Se localiza en el núcleo
de monocapas epiteliales subconfluentes o con contactos célula-célula inmaduros. Su localización nuclear sugiere nuevos roles que aún no han sido descubiertos. La unión al factor de transcripción zona B participa en la regulación del ciclo celular. Luego pasamos a ZO2, que está en las uniones estrechas de células epiteliales y endoteliales y en uniones adherentes de las células no epiteliales, como fibroblastos, células musculares cardíacas. Tiene una región carboxilo terminal sumamente variable en diversas especies. En células pancreáticas tiene dos transcritos de ZO2, A y C, y difieren por la presencia en la isoforma A de 23 aminoácidos en el extremo 5'. Esta isoforma no se expresa en los adenocarcinomas pancreáticos. Entonces esto sugiere que desempeña un papel importante en dicha secuencia en la regulación del crecimiento celular. Contiene también señales de importación y exportación nuclear, por lo tanto es capaz de moverse entre el núcleo y las uniones estrechas de acuerdo al estado de confluencia del epitelio. Por último, ZO3, que coprecipita con ZO1, es decir, en los mismos lugares pueden estar presentes. Su secuencia contiene dos señales de localización nuclear y participa en la retención de moléculas reguladoras como la ciclina D1 en las uniones estrechas durante la mitosis. Por lo tanto, participa en la regulación del ciclo celular. Luego está la familia de proteínas MAGU, que presentan dominios de homología con la guanilatoquinasa. De ahí viene su nombre, que es homólogos de guanilatoquinasa asociados a membrana. Tienen una localización en estructuras de unión celular especializadas, es decir, cuando hay densidades sinápticas. También están en las uniones estrechas, también están en las uniones septadas, que son equivalentes a las estrechas en los insectos. También otra característica es que presentan un conjunto de módulos o dominios con un número y disposición conservados. Otra característica es que reclutan proteínas y pueden también transducir señales que modulan el desarrollo normal y suprimen tumores. Los dominios de las proteínas MAGU presentan 1 a 3 repetidos del dominio llamado PDZ, por estar presentes en las proteínas PSD95, DIS/LAS y ZO1. También decimos que estos presentan de 1 a 3 repetidos, o 3 de estos. Luego tienen un dominio SH3, que es un dominio 3 con homología a SRC o proteína de sarcoma. Luego tenemos una región de homología con la enzima guanilatoquinasa o GK. Aquí están representados diferentes miembros de las proteínas MAGU con su secuencia y en la cual está representada cómo está ubicada estos dominios en cada una de ellas. Luego pasamos a analizar estos diferentes dominios de estas proteínas. Tenemos, iniciando los dominios PDZ, que son módulos de reconocimiento proteico de aproximadamente 90 aminoácidos, que tienen una secuencia repetida: glicina, leucina, glicina, fenilalanina. Pueden unirse de manera heterotípica, es decir, a moléculas que no son similares, al extremo carboxilo terminal de otra proteína con una secuencia consenso. Esta secuencia es treonina o serina, luego otro aminoácido X y luego valina, o con aminoácidos hidrofóbicos en la posición -2, dos residuos antes del sitio de unión. También de manera homotípica con el repetido, es decir, otro repetido similar PDZ de otra proteína. En algunas tenemos que los segmentos PDZ1 y PDZ2 forman una unidad conformacional que une ATP. La presencia de serina o treonina en la posición -2 del sitio de unión de las moléculas que se asocian a PDZ sugiere una regulación de esta interacción proteína-proteína por fosforilación. Por ejemplo, el canal rectificador de potasio, KIR 2.3, cuya fosforilación en serina 2 inhibe la interacción con el PDZ2 de MAGU sináptica PSD95. Desempeñan también un papel crucial en el agrupamiento y anclaje de proteínas transmembranales a dominios específicos de la membrana. Entonces, esto lleva a considerar las que tienen múltiples de estos dominios
a considerarlas como unos andamios corticales que asocian en regiones de la membrana diferentes proteínas que participan en una misma cascada de señalización. Entonces sirven como andamios o anclaje. Por lo tanto, en proteínas MAGU de unión estrecha ZO1 con Z, puede haber unión con Z entre ZO1 y ZO2 o ZO1 y ZO3, pero no entre 2 y 3 a través del segmento repetido PDZ de cada uno. El extremo carboxilo terminal de las claudinas interactúa con el primer repetido PDZ de la ZO. Por tanto, las proteínas ZO emplean sus dominios PDZ para interactuar homotípicamente entre sí y heterotípicamente con algunas de las proteínas transmembranales de la unión estrecha. Luego están las regiones SH3, que son regiones homólogas a la porción no catalítica de la tirosina sinasa del sarcoma de Roux, también llamado dominio de homología 3 de SRC. Tenemos que es un módulo proteico pequeño de aproximadamente 60 aminoácidos que media interacciones entre proteínas. Puede reconocer y unirse a secuencias ricas en prolina de otras moléculas. Por lo tanto, pueden realizar ensamblaje de complejos vitales para la célula. Si se recuerdan, se ha visto en algunas rutas este tipo de proteínas, ¿verdad? En muchas proteínas que participan en el señalamiento de las tirosinas sinasas, también como las que controlan a RAS, también se vio esto en algunas vías de señalización, la GRB2. Está en este dominio, en esa serie de proteínas, están estos tipos de dominios, y en componentes del citoesqueleto, por ejemplo, miosina y espectrina. Se unen regiones de 10 aminoácidos ricas en prolina, que tienen la secuencia prolina, aminoácido X y prolina. El ZO1, en el ZO1 la región SH3 se asocia con una serina sinasa que fosforila aminoácidos adyacentes al extremo carboxilo del dominio SH3. Luego tenemos el dominio o región de homología a guanilato sinasa o GK. Es un módulo homólogo a la enzima guanilatoquinasa, la enzima que cataliza la conversión de GMP a GDP a expensas de ATP. Su función está en proteínas MAGU, es enigmática, ya que en varias carece de los sitios de unión tanto al ATP como al GMP. En MAGU sináptica media diversas interacciones proteína-proteína. En el caso de las ZO es responsable de la interacción con ocludina. De acá tal vez solo mencionar que hay también dominios ricos en prolina de procesamiento alternativo y semejantes a la proteína sinasa calcio calmodulina dependiente, y los ejemplos donde están presentes en la proteína LIN2 o Cas1, que tiene una región similar a la proteína sinasa 2 dependiente de calcio calmodulina. Luego están otros miembros de la familia MAGU, entre los cuales está PSD95 o SAP90 también llamado. Su nombre proviene de densidades postsinápticas, que son las regiones densas en proteínas en la célula postsináptica en la cual fue encontrada. Por su extremo carboxilo se une a la proteína 4.1 y mediante dominios PDZ recluta también canales de potasio de tipo shaker o rectificadores entrantes como KIR 2.1 y 2.2. A estos los puede unir también a receptores N-metil-D-asparagina o NMDA y también a la enzima óxido nítrico sintasa neuronal en las densidades sinápticas. También el otro ejemplo es LIN2 o Cas. LIN2 está presente en el hematodo Caenorhabditis elegans, participa en la modulación de su parte genital y presenta que el factor de crecimiento epitelial se une a su receptor. Luego, por medio de segundo mensajero, se da la activación de RAS y se cree que el LIN2 ancla el receptor de factor de crecimiento epitelial y su homólogo LED23 a sitios específicos de la membrana celular. Cas es el homólogo en mamíferos de LIN2, es una serina quinasa dependiente de calcio calmodulina, se une en las uniones estrechas, se une por medio del repetido PDZ
con el extremo carboxilo terminal de YAM. En las neuronas se localiza en la membrana presináptica, donde se asocia con la proteína transmembranal neurexina, la cual se une de manera heterofílica a neuroligina y de la membrana posináptica, que a su vez se asocia submembranalmente con PDS95. Esto se ve en un esquema más adelante. Tenemos también que neurexina también actúa como receptor de neuroxifilinas y también de latrotoxina, que es un componente del veneno de la araña viuda negra que induce exocitosis masiva. Acá se representan unas proteínas MAU que se mencionaron anteriormente. Vemos en la parte superior la proteína Cas, que está unida a neurexina por medio de su dominio SH3, el cual está después del dominio guanilato quinasa, y luego sigue el dominio PDZ y después el calcio carmodulina. A la parte inferior tenemos la proteína PSD95, que está unida a neuroligina por su dominio PDZ3. También tiene los dominios PDZ1 y 2 unidos a la N-metil de asparagina, un receptor de esta denominación, y también tenemos que tiene su dominio SH3 y luego al final el dominio guanilato quinasa, el cual está interactuando con la proteína 4.1. Bueno, aquí vemos para LIN2 y Cas una función distinta a la solo de formar parte de la unión intercelular, ya que también se trasloca al núcleo y se une el factor de transcripción TBR1 para activar genes neurales. En Drosophila neurexina se localiza en uniones septadas, que son las equivalentes a las estrechas de mamíferos, y hay formación de uniones septadas cuando el funcionamiento de barrera participa en la formación de uniones septadas y el funcionamiento de la barrera hemato-nerviosa en este organismo, que es la Drosophila, que es la mosca de la fruta. Luego está la proteína P55, que es una fosfoproteína palmitolada presente en la membrana de eritrocitos humanos y sirve de puente entre la proteína transmembranal glicoforina C y la proteína 4.1. Está ausente en defectos genéticos en la proteína 4.1 que presente defectos genéticos, o si la presenta también la glicoforina. En este caso está ausente P55, lo que explica su unión a este nivel, a esta proteína. Luego está Chapsina 110, con un 70% de identidad con PSD95, presente en cerebro de rata, con un patrón de expresión somatodendrítico. Colocaliza con distribución PSD95 y en cerebro se asocia con densidades posinápticas. Media el agrupamiento de receptores NMDA y canales de potasio. Entonces también sirve como para anclar estas dos estructuras, canales de potasio tipo shaker, y su ARN mensajero no se detecta en corazón, hígado, riñón, pulmón, médula espinal o vaso, y está leve en suprarrenales, por lo que se piensa que es exclusiva de las uniones sinápticas. Está SAP97 con 80% de homología de Chapsina 110. Esta SAP97 está presente en humanos y se localiza en terminales presinápticas excitatorias y en axones no mielinizados del cerebro. En células epiteliales está también colocalizando con caderina de tipo E de las uniones adherentes. Luego está la proteína DISLARGE o DLG, o también la abreviación ya de la proteína equivalente en eucariotas. Tenemos que en uniones aceptadas de las células epiteliales de los invertebrados está presente, y en las uniones neuromusculares y en la membrana de los eritrocitos. Las mutaciones en el gen DLG lleva defectos en las estructuras posinápticas y tumores letales en los epitelios. La pérdida de DLG provoca ausencia de uniones aceptadas en insectos o uniones estrechas equivalentes, y abolición de la polaridad epitelial y crecimiento neoplásico. DLG se une en la proteína 4.1 y está ausente en la membrana eritrocítica de pacientes con anemia hemolítica
y eritrocitosis hereditaria, cuyos glóbulos rojos carecen de la proteína 4.1. Luego tenemos la proteína TAMOU, que es descrita en Drosófila también, que lleva, cuando hay pérdida de expresión, hay aparición de órganos mecanosensoriales multinumerales en Drosófila, y su secuencia e inmunolocalización y el fenotipo ZO1 suponen que dio origen al ancestro ZO. Participa en ruta de señalización que une la membrana celular con la activación del gen EMC, el cual es un supresor de la actividad proneural, es decir, la conversión de células madre hacia tejido neural. En resumen, las proteínas MAGU forman parte de complejos en los que actúan tanto como transductoras de señales o como puentes entre una proteína transmembranal y una proteína asociada al citoesqueleto. La transmembranal puede ser ocludina, canal de potasio, receptor NMDA, glicoforina C o neurexina. Por esta razón se les denomina proteínas andamio y su función como supresores tumorales es debida tanto a su papel en los contactos intercelulares como la asociación de algunas MAGU con factores de transcripción en el núcleo. En este esquema se representa la asociación de proteínas transmembranales como ocludina, canal KIR 1.4, neurexina, glicoforina C, con proteínas MAGU, que están SO1, DLG, DIN2K y P55, y también que pueden interactuar o unirse con el citoesqueleto, donde estará representada actina, espectrina y la proteína 4.1. De acá cómo se ha estudiado el ensamblaje y sellado de las uniones estrechas con cultivos que tienen características de epitelios, se han cultivado con baja concentración de calcio, OBC. Luego se da un cambio de calcio, CC, con calcio aplicando a un medio, transferido a un medio con calcio normal, 1.8 milimoles, y luego aparecen a desarrollar el complejo de unión y otras características de los epitelios polarizados. Bueno, ya lo habíamos dicho, el grado de sellado depende de la resistencia eléctrica o viceversa. La formación de filamentos de unión estrecha en la membrana pueden visualizarse por criofractura y por inmunofluorescencia inmunocitoquímica. Es posible detectar los componentes moleculares de la unión estrecha. Y otro dato importante es que la unión estrecha es precedida por la formación previamente de uniones adherentes y también de los desmosomas. Acá lo sobresaliente es que la concentración de calcio citosólico no es crucial para la formación de la unión estrecha, ya que puede realizarse con presencia de calcio externo a través de las moléculas de adhesión dependientes de calcio o caderinas. La señal, después del contacto con la señal, se transduce, desencadena una activación secuencial de una proteína G, luego a una fosfolipasa C y las proteínas quinasas C sensibles de glicerol. Se activa la calmodulina, se rearregla el citoesqueleto de actina y se insertan en la membrana los componentes de la unión estrecha almacenados en los distintos componentes vesiculares. Las membranas estrechas están anatómica y funcionalmente asociadas al citoesqueleto. Por estudios de cosedimentación y transfección se ha encontrado una interacción directa entre el extremo carboxilo terminal de las proteínas ZO y la F-actina. Esto llevó a la hipótesis de que las proteínas ZO como puentes entre el citoesqueleto de actina y las proteínas transmembranales de la unión estrecha. Esto parece ser el caso para claudina, pero no para ocludina, que actúa directamente, no a través de ZO, con la actina a través de su extremo carboxilo terminal. También hay interacciones entre proteínas ZO y otras proteínas de citoesqueleto. ZO, lo que mencionábamos antes, con 1 y 2, pero no entre 2 y 3, ¿verdad? Con extremo carboxilo terminal, también con la proteína 4.1. Los microfilamentos de actina participan de manera importante en el ensamblaje y control de la permeabilidad de la unión estrecha. La inhibición de polimerización de actina por citocalcina B se bloquea la formación de la unión estrecha tanto durante el cambio de calcio como en monocapas con calcio normal. Hay tratamientos que alteran la permeabilidad de la unión estrecha, también causan cambios en la estructura de los microfilamentos de actina. Los interesantes, actina no presenta cambios significativos en su fosforilación durante el cambio de calcio, o sea, con transferencia a un medio con calcio normal. En cambio, vinculina, que se asocia a la actina
y la une a la membrana, sí parece ser sustrato de la proteína quinasa C durante el cambio de calcio. Incrementa su fosforilación en serina y treonina. La inhibición de la quinasa C durante este proceso impide la movilización de la vinculina de la región perinuclear a los bordes intercelulares. Esto lleva al postulado de que el papel de la PKC sobre el sellado de las uniones estrechas puede ser a través de proteínas del citoesqueleto diferentes a actina. Pasamos al segundo tipo de unión, que es la unión adherente, aunque es el que surge primero. El establecimiento de contactos intercelulares en los tejidos inicia con la formación de las uniones adherentes. No puede distinguirse en un corte fino o una criofractura como una estructura morfológica característica de membrana plasmática lateral. Están compuestas por complejos multiproteicos en los que participa una proteína transmembranal, en este caso una proteína transmembranal que es la caderina, unida a proteínas citoplasmáticas, las cateninas, y a través de ellas al citoesqueleto de actina. Tenemos que las moléculas de adición son caderinas, integrinas, selectinas e inmunoglobulinas. Estamos hablando de caderinas. En las uniones adherentes están las caderinas, que es una familia de glicoproteínas dependientes de calcio que median la adhesión célula a célula en tejidos sólidos de los organismos multicelulares. Tienen un dominio extracelular con repetidos múltiples de un motivo caderina específico de aproximadamente 110 aminoácidos y varias secuencias cortas de aminoácidos bien conservados. El número de repetidos del motivo caderina es de 4 a 30. Los dominios citoplasmáticos de esta familia son muy variables y se pueden dividir esta familia de las caderinas en 4 grupos: las clásicas tipo 1, E, N, P, R, y las 2, que son caderinas del 6 a 12. Luego está en el segundo grupo las desmosomales, está la desmocolina y la desmoglicina. Luego está el tercero con dominio citoplasmático muy pequeño o sin él, L1 y T-caderina, y las protocaderinas y otras proteínas menos relacionadas a caderinas. El nombre ENPR depende del sitio del lugar en que están presentes: epitelial, neural, placentario y en retina. Como decimos, tiene caderinas un solo segmento transmembranal, un dominio extracelular con 5 repetidos de caderina en tándem, cada uno con características propias y también comunes al resto. El primer repetido a partir del extremo amino terminal contiene el dominio de adhesión caderina específico. Los 5 repetidos forman 4 sitios de unión a calcio, y la unión de calcio es crucial porque permite un correcto plegado, brinda rigidez estructural y resistencia a las proteáceas celulares. El dominio citoplasmático está muy conservado, de más o menos 150 aminoácidos, que funciona como sitio de unión a cateninas, que son las proteínas citoplasmáticas que anclan las cadeninas con el citoesqueleto. La sustitución puntual de un aminoácido que está en un sitio de unión a calcio, de los que mencionamos anteriormente, disminuye las funciones adhesivas, y aunque no está involucrado en el sitio de unión homotípica célula a célula, es indispensable para el reconocimiento homofílico entre moléculas de caderina de células vecinas, ya que estabiliza su conformación activa. En estudios cristalográficos sugieren que hay una orientación paralela de las moléculas de caderina en la superficie de la membrana y que se dimerizan. Para el reconocimiento homofílico, estos dímeros se agregan a través de motivos histidina, alanina, valina en superestructuras a membrana a manera de cremallera. La comparación de secuencias del primer repetido demuestra especificidades de adhesión entre caderinas y que surgen por las variaciones espaciales que existen entre los aminoácidos que median la adhesión. Si tiene la representación de las caderinas que están en forma paralela, las 5 repeticiones, los sitios de unión a calcio, los cuales están al final de una repetición, entre el final de una y el inicio de la siguiente, cada sitio de unión a calcio. Si continuamos hacia abajo, vemos que están las cateninas, está la catenina beta, que están en círculo rojo o rosado, o PL, que es la placoglobina, que es la catenina gamma. Cualquiera de esas dos son las que se unen primero. Luego estas se unen a la catenina alfa. La catenina alfa se une a la alfa-actinina, y la alfa-actinina a la F-actina, como está ahí representado. Aunque ahí también se ve representada P120.
luego los sitios de reservorios citoplasmáticos de estas cateninas, luego las otras enzimas que participan en las regulaciones como la glucosa sintasa quinasa 3 beta, APC axina y beta catenina. Y también está representado un receptor de factor de crecimiento epitelial. Luego tenemos la función de las cadeninas clásicas. Ahí podemos mencionar que el reconocimiento específico entre cadeninas es crucial para el desarrollo, ya que permite la selección de células de una población heterogénea para formar subpoblaciones homotípicas, por ejemplo la formación del tubo neural y la migración de las células de la cresta neural. Tenemos la inducción de la placa neural en donde células del ectodermo cambian de expresión de E-caderina por N-caderina y eso lleva a la segregación de células precursoras neurales que van a formar a las neuronas posteriormente de las demás del ectodermo. Y tenemos las células migrantes de la cresta cuya regulación negativa de la expresión de ambas y expresan otras que median su selección de acuerdo al tejido que van a formar. En etapa de 8 células tenemos que están uniformemente distribuidas y por lo tanto los blastómeros se aplanan y adhieren fuertemente entre sí para formar la mórula compacta. Por eso es llamada la E-caderina uvomorulina. En embriones que no expresan caderina E se logra compactar, pero mueren al momento de la implantación. Para funcionar necesitan estar completas, ya que si falta tanto un dominio intracelular, transmembrano o extracelular, no van a funcionar correctamente. Entonces tenemos que la unión intercelular, además del contacto homotípico entre caderina de células vecinas, se necesita el anclaje de estas al citoesqueleto. Las cateninas inicialmente fueron descritas como un conjunto de 3 proteínas, alfa, beta y gamma, la gamma también llamada placoglobina. Inmunoprecipitan, es decir, análisis por inmunodetección con E-caderina. La beta-catenina se asocia primero con la E-caderina y alfa y gamma-catenina se unen posteriormente al complejo, aunque también la gamma-catenina o placoglobina puede unirse en forma igual que la beta-catenina. Dos tipos de complejos forman dos tipos de complejos. Los dos tienen E-caderina y alfa-catenina y difieren en que unos presentan beta-catenina y otros placoglobina o gamma-catenina. Luego pasamos a la catenina alfa, que tiene 3 dominios con un 30% de identidad con vinculina, como vínculo entre sirve como vínculo entre beta-catenina y el citoesqueleto. Se une a la alfa-actinina, que a su vez se une a los microfilamentos de actina. Para que el complejo catenina-catenina sea funcional, es necesaria la alfa-catenina. Luego tenemos que una célula, línea celular PC9 de carcinoma de pulmón que se conservada, no expresa alfa-catenina, pero cuando se transfecta, se produce o se administra, se produce adhesión intercelular fuerte y las proteínas ZO1, E-caderina y desmoplaquina se redistribuyen a los bordes celulares. La imagen ya había sido descrita solo para volver a visualizar la ubicación de estas proteínas. Luego tenemos las catequinas de la familia Armadillo, así como vemos la familia Mau. Aquí estamos hablando de la familia Armadillo con un dominio de 45 aminoácidos, dominio Armadillo, que se repite de 11 a 13 veces. La característica de este nombre porque al microscopio electrónico los dominios, las estructuras tridimensionales simulan a un armadillo, el caparazón de un armadillo. Entonces tenemos que la proteína armadillo de Drosophila y de su homólogo beta-catenina en vertebrados están la placoglobina también, que es la gamma-catenina, la proteína 120 y APC. La beta-catenina o armadillo, ¿verdad?, que está en Drosophila, tenemos que una característica de proteína estructural de las uniones adherentes y de factor de transcripción. Puede unir, por lo tanto, factores de transcripción. Tiene sitios de unión para caderina en los repetidos del 3 a 9, como están representados acá, numerados en la figura, y para alfa-catenina, con 29 aminoácidos en el límite entre la región amino terminal y el primer repetido armadillo, que está ahí representado también, sitio de unión a alfa-catenina. Tenemos otra función importante de la beta-catenina o su equivalente armadillo. En la diapositiva anterior la veíamos formando parte de la unión adherente
Aquí forma parte de una vía de señalización llamada traducción de señales Wingles. Tenemos que la mayor parte de esta proteína estructural de beta-catenina está en la unión adherente. Se estabiliza a través de la beta-catenina por una estabilización citoplasmática cuando está la vía Wingles. Entonces se lleva a una acumulación nuclear que lleva a una asociación con factores de transcripción como LEF y TCF, y esto lleva a una transactivación de ciertos genes. A través de esta vía modula la determinación del destino celular durante el desarrollo embrionario. Su activación desmedida puede conducir al cáncer. Compite con otras proteínas que se unen a las cateninas, por ejemplo, la sobreexpresión de caderinas. Eso lleva a que se una más catenina y eso lleva a que se inhibe la ruta hacia vía de señalización, por lo tanto inhibe la transcripción mediada por ella. Si disminuye la adhesión celular, se disuelve en las uniones, entonces se necesita menos en ese sitio la proteína y entonces se va hacia la señalización, por lo tanto activa la transcripción dependiente de LEF y TCF. La gamma-catenina, o también llamada placoglobina, que está participando en uniones adherentes y en desmosomas. En la unión adherente tiene la misma función que la beta-catenina, es decir, unir como vimos en el esquema. Luego tenemos que la cantidad en el complejo catenina-catenina varía de acuerdo al tipo celular. La sobreexpresión de gamma-catenina desplaza la beta-catenina de las uniones adherentes e induce su degradación. En ratones sin placoglobina o knockout, en los cuales se ha silenciado dicho gen, la beta-catenina se incorpora a desmosomas donde normalmente está ausente. En desmosomas se une a cadeninas desmosomales, la llamada desmocolina y desmogleína, a la proteína. Luego también se puede unir a la proteína de la placa o desmoplaquina y a las citoqueratinas. Esto lleva a que se considere que es un puente que une las proteínas transmembranales del desmosoma con el citoesqueleto de los filamentos intermedios. Su participación en la ruta de Wingles aún no es clara y se piensa que tiene un papel distinto a la beta-catenina. Luego tenemos la proteína APC, que es producto del gen de la adenopoliposis de colon, que al estar mutado hay una predisposición hereditaria al cáncer de colon al estar mutado. Hay una sobreproliferación, hay una transición secuencial que inicia con una sobreproliferación de epitelio, formación de pólipos y desarrollo tumoral. Cuando está en citoplasma se asocia con complejos glucógeno sintasa quinasa 3B, axina y beta-catenina. Cuando está en bordas intercelulares, epiteliales y en la sinapsis forma complejos con la proteína DLG. La interacción con DISLAR requiere de la producción carboxilo terminal de APC y de los 3 residuos PDZ del homólogo de DLG. Sobre la vía Wingles mencionamos los primeros aspectos antes. Luego tenemos que la degradación de beta-catenina ocurre cuando la vía Wingles no está activa. La beta-catenina citoplasmática es parte del complejo multiproteico APC-axina y glucógeno sintasa quinasa. Y tenemos que la axina funciona como un andamio que sostiene la beta-catenina y la glucógeno sintasa quinasa. Entonces la beta-catenina fosforilada es reconocida por la ubiquitina ligasa beta-TRSP, que cataliza su ubiquitinación y posterior degradación en el proteosoma. La ruta Wingles de transducción de señales. La proteína WNT se une al receptor Frizzler, el cual al estar unidos atrae la proteína dishebeled y esta hace un bloqueo de la glucógeno sintasa quinasa 3B para que ya no siga fosforilando a la beta-catetina, la cual se va al citoplasma y luego se une con los receptores EF1 y TCF o TCF, que es el equivalente, y luego se va hacia el núcleo para inducir la expresión de ZO1, AP1 y UPAR. Si por el contrario esto no ocurre, entonces la glucógeno sintasa quinasa 3B la fosforila y es reconocida por el receptor beta-TRSP, que media su ubiquitinación y su degradación en el proteasoma.
La integridad de la unión adherente puede ser regulada negativamente por fosforilación en las tirosinas. Esto puede ser inducido por el oncogen RAS o por el factor de crecimiento epidérmico, y el sustrato es la beta-catenina o la placoglobina o catenina gamma. Al estar fosforilada se disocian del complejo catenina-catenina. El receptor del factor de crecimiento epitelial está asociado al complejo a través de repetidos armadillos de las cadeninas. El nivel de fosforilación se regula por activación de sinasa e inhibición de fosfatasa. La proteína Cas de la familia armadillo es otra del complejo que es sustrato de tirosina sinasa. En células estimuladas con estos factores de crecimiento se fosforila en residuos de tirosina. Cas se fosforila en residuos de tirosina. La fosforilación en residuos de tirosina de proteína armadillo en la unión adherente tiene un papel en el mantenimiento de la adhesión intercelular. También en el señalamiento inducido por el factor de crecimiento epitelial puede conducir a transformación maligna, a transformación celular, a través de pérdida de integridad celular. El efecto de la fosforilación en algunas de estas proteínas. Así si vemos de arriba hacia abajo, tenemos que la fosforilación de la beta-catenina provoca la degradación del complejo. También la desfosforilación de la proteína tirosina fosfatasa de pollo, PTP. Entonces tienen un efecto diferente en cada caso. Y si vemos de abajo hacia arriba, tenemos que la desfosforilación de la beta-catenina o la fosforilación de PTP conducen a la formación o favorecen la formación del complejo. En la formación del complejo catenina-catenina tenemos que al inicio tenemos una interacción homofílica entre las cadeninas de las células vecinas, luego se forman microdominios, los cuales se van creciendo y fundiendo. Luego tenemos que la unión adherente queda establecida y luego se ensamblan los desmosomas y las uniones estrechas y las uniones comunicantes. Si el contacto inicial se inhibe con anticuerpos contra caderina, por ejemplo, no se establece el resto de uniones intercelulares. Antes de iniciarse el contacto intercelular, las moléculas de caderina, alfa y beta-catenina forman un complejo soluble en el citoplasma. Luego tenemos que la gamma-catenina o placoglobina no se asocia al inicio en el complejo, sino que se integra posteriormente cuando la unión adherente ya está establecida. El complejo de unión intercelular forma 4 tipos diferentes de uniones, las cuales ya mencionamos anteriormente. Entonces tenemos que las moléculas de adhesión celular o CAM participan en todo este sistema de uniones o contactos intercelulares. Estas moléculas de adhesión permiten mantener la morfología celular, la organización y la disposición de los epitelios en diversas regiones. Entre estas tenemos caderinas, como ya hemos mencionado anteriormente, también integrinas, selectinas e inmunoglobulinas. Dentro de las integrinas tenemos, por ejemplo, la integrina beta 1, que es una glicoproteína receptora de superficie celular, que tiene adhesión de componentes de la matriz extracelular, así como interacción célula-célula. Las integrinas se encuentran en altas concentraciones en la superficie celular y realizan funciones de supervivencia, inducción genética, proliferación, motilidad celular, morfogénesis, metástasis cancerosa, movimientos de células. En eventos inflamatorios, entendido como un proceso de protección celular, es como los receptores de adhesión en leucocitos, por ejemplo, que expresan la alfa-4 integrina, que se fijan a sus respectivos ligandos. Molécula 1 de adhesión celular vascular, molécula de citoadhesión, adhesina mucosa 1, y que son expresados en células endoteliales. Otra característica es que tienen bidireccionalidad, dan información de medio externo hacia adentro y de adentro hacia afuera. En neutrófilos tenemos las integrinas CD11, CD18, H2 integrina, que facilitan la señalización y migración celular en el tejido inflamatorio. En el desarrollo de células madre o troncales, las integrinas y las moléculas de adhesión celular la mantienen en posición. Si se tiene pérdida o alteración funcional de las integrinas, se genera diferenciación celular o el inicio de un proceso de apoptosis, asimismo la activación de factores de crecimiento. Se tiene la representación de algunas integrinas y se puede ver cómo a través de talina y vinculina en la parte inferior se unen a actina y en la parte superior estas células se unen a la matriz, se unen al colágeno que está en la matriz.
que las 4 funciones fundamentales que realizan: adhesión celular, anclan las células de la matriz extracelular y a otras células formando tejidos estables. La otra función, transducción de señales, que es bidireccional, decíamos, de afuera hacia adentro, información de las células sobre componentes del entorno, de adentro hacia afuera, cambian su forma y su afinidad en respuesta a procesos internos como la activación celular. Tenemos la regulación del ciclo, otra función es regulación del ciclo celular, controlan procesos vitales como la supervivencia, multiplicación, diferenciación y el metabolismo. Y la otra función, movilidad y migración, permiten que las células se desplacen, un proceso esencial para la cicatrización o la respuesta inmunológica, por ejemplo, el paso de los leucocitos a los tejidos inflamados. La representación de las integrinas, las cuales en el lado cito intracelular tenemos que está a nivel en la parte superior, vemos cómo tienen un dominio alfa y uno beta, las integrinas, y cómo interactuando con talina y vinculina, interactúan también con actina a nivel intracelular, y a nivel extracelular se unen a las fibras de colágeno. Se dice también que el dominio alfa puede unir iones. Después tenemos a las C-lectinas, que son receptores de adhesión de estructuras estables con dominios de lectina tipo C en la membrana distal, seguido de un dominio similar a factor de crecimiento epidérmico en serie de repeticiones, un dominio transmembrana y una cola citoplasmática corta. Son los primeros mediadores en la interacción entre leucocitos y plaquetas al endotelio vascular. Se dividen en 3 grupos: L de leucocitos, P más expresadas en plaquetas y también en endotelio, y E de endotelio, estas que son activadas por citocinas. Otra representación de lectinas, se muestra el dominio de lectina, dominio similar al factor de crecimiento epitelial y los demás componentes ya vistos en las láminas anteriores. Algunas características de estas moléculas que ya vimos: tenemos la C-lectina, que reconoce y se une a un ligando carbohidrato similar en los extremos de las cadenas de oligosacáridos en las glucoproteínas. Luego tenemos la integrina, que con sus 2 subunidades transmembrana, alfa, que fija cationes divalentes, y beta. Y luego tenemos inmunoglobulina, que son glicoproteínas de membrana con interacción heterótrofa. Visto esto, pasamos al tercer tipo de unión, que es la unión comunicante, en donde las proteínas conexinas forman parte de los conexones para formar las uniones comunicantes que pueden cruzar el espacio extracelular entre células contiguas. Entonces aquí se da una comunicación entre células contiguas, que se forma un hemicanal en cada una, los cuales se unen para formar un canal completo. Las conexinas tienen 4 dominios transmembranales, como se puede ver en el lado derecho. Luego 6 de estas forman un hemicanal para después formar un canal. Las conexinas pueden participar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La conexina 43 es responsable de activar las uniones tipo gap o nexos. Aquí tenemos la representación de este tipo de uniones, en donde se puede ver un conexón formado por cada célula forma su conexón, los cuales se unen para formar una unión tipo gap. Tenemos en esta imagen, en la B, la conexina con sus 4 subunidades transmembrana. Luego en la D, que puede interactuar con diferentes otras proteínas, como ahí tenemos con dominios SH2, SH3 de SRC. En la C tenemos que puede también participar en la canalización de sustratos desde la sangre hasta las neuronas por las uniones comunicantes de los astrocitos, está representada ahí. Y en la A, una unión tipo GAP, ya mencionada. Acá se tienen más uniones tipo GAP en su vista lateral. El cuarto tipo de unión, que son los desmosomas, en sitios similares a las uniones comunicantes, que están constituidos por cadeninas desmosómicas, la desmoleína y desmocolina. Estas se asocian con los filamentos intermedios por medio de placoglobina o gamma-catenina, que habíamos visto antes, y placofilina PKP1, y que son proteínas citoplasmáticas, y por medio de sus colas citosólicas, que finalmente se unen a la desmoplaquina, que está ahí representada en rojo en el esquema,
y la desmoplaquina interacciona o se une también con los filamentos intermedios. Entonces, un dato interesante de placofilina o PKP1 es que se ha encontrado abundante cantidad en cáncer de pulmón, y eso no sigue la lógica que se había manejado de que al perderse la expresión de estas moléculas es que se daba la neoplasia, se favorecía el síndrome neoplásico. Pues en estos casos sospecharon que esta proteína estaba también actuando como una vía de señalización y activando un gen que es el gen MIC, que participa también en la diferenciación, en la multiplicación celular, y por esa vía es que estaba generando, o se encuentra o genera cánceres de pulmón, y por eso se encuentra aumentada su expresión en esos casos. Luego una tipo de neomask diferente de las clásicas, que es el hemidesmosoma, que contiene una placa densa en la superficie interna de la membrana plasmática, con filamentos gruesos que están formados por la proteína queratina, que forma parte de los filamentos intermedios y que salen hacia el citoplasma. Estos ejercen una función de soporte. Además, se unen con la matriz extracelular mediante integrinas que cruzan toda la membrana, como la alfa 6 beta 4. Son estructuras de unión celular altamente especializadas que anclan las células epiteliales a la matriz extracelular o a la membrana basal. A diferencia de los desmosomas, que conectan dos células vecinas, los hemidesmosomas funcionan como tornillos moleculares esenciales para resistir tensiones mecánicas y mantener la integridad de tejidos como la piel o algunas mucosas. Tenemos que presenta algunas proteínas transmembrana que incluyen a la integrina, como ya se mencionó, delta 6 beta 4, el colágeno es 17 y la proteína CD151 que atraviesan la membrana celular. Tenemos que forman una conexión extracelular. Estas proteínas se unen directamente al colágeno tipo 4 y a las lamininas de la lámina basal subyacente. Luego está su representación del hemidesmosoma, en el que se ven los filamentos intermedios que forman una placa densa al lado citoplasmático, y luego la participación de las integrinas y que se unen a la matriz extracelular con los tipos de colágeno 4 y laminina también. Luego tenemos las otras moléculas de adhesión celular que estaban pendientes, que son las inmunoglobulinas, que son glicoproteínas de membrana que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Su función principal es mediar la unión entre células de forma independiente al calcio y participar en procesos de comunicación, migración y respuesta inmunológica. En este caso están participando como uniones intercelulares. El mecanismo de funciones clave: tenemos las interacciones que se unen a ligandos específicos mediante interacciones homofílicas con moléculas idénticas o heterofílicas con moléculas distintas. Principalmente en este caso casi son mayormente heterofílicas. Tenemos reclutamiento celular, que son fundamentales para el sistema inmunitario, ya que guía los leucocitos o glóbulos blancos hacia los tejidos donde existe una infección o inflamación. Y tenemos la activación de señales. Al unirse a su ligando, transmiten señales hacia el interior de la célula, conectándose con el citoesqueleto. Lo importante es que tenemos la molécula 1 de adhesión intercelular, necesaria para la interacción entre queratinocitos y leucocitos en el inicio de la respuesta inflamatoria. La molécula 1 de adhesión celular muscular, ya mencionada anteriormente, que es una proteína presente en el endotelio que se une al linfocito durante la inflamación. Y la molécula 1 de adhesión neuronal, que es crucial en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso. Luego tenemos otro aspecto, que es la adhesión celular y la patogénesis. Aquí podemos mencionar que el cáncer inicia con un grupo de células tumorales que requieren una proliferación y luego una dispersión e invasión a otros tejidos. Así podemos ver que las células cancerosas tienen la capacidad de reestructurar varias vías completas de señalización metabólica, que eso le garantiza supervivencia, actividad migratoria, capacidad invasiva, y también activa factores de crecimiento y con alteración de moléculas de adhesión. La adhesividad disminuida está relacionada con, si tenemos una adhesividad disminuida, las células pueden estar más libres y esto puede generar metástasis o siembras de estas células cancerosas en otros tejidos. También esto requiere la dirección de alteraciones genéticas o epigenéticas.
El otro aspecto es el fenómeno de angiogénesis, que es la generación de vasos nuevos para alimentación de las células tumorales. Y tenemos que, para los pasos para que se dé la metástasis, se tiene primero la invasión local de la matriz extracelular, luego intravasación hacia la luz de los vasos sanguíneos, luego la supervivencia en el tejido sanguíneo, luego la llegada de células cancerosas a un órgano distante, después la extravasación hacia el parénquima del tejido y supervivencia en ese microambiente, después está el reinicio de proliferación de células cancerosas. Tenemos una variedad de diferenciación celular a nivel de células cancerosas que pueden haber diferentes grados de diferenciación, pero que son destacables las figuras mitóticas atípicas, anormales y con pérdida de polaridad y con una marcada alteración de la diferenciación celular, que es la anaplasia. Tenemos otras variables también aparte de esto, no es solo la migración de células, sino la actividad de metaloproteinasas como las gelatinasas A y B, la MT1, la 2, la 3, la 8, que se caracterizan por permitir la metástasis al degradar la matriz celular. También hay que tomar en cuenta el microambiente tumoral de cada individuo o persona, y en general es un exceso de factores estimulantes y un defecto en los inhibidores que controlan el crecimiento tumoral. Las vías en que se puede dar la metástasis: tenemos en la parte inferior células cancerosas infiltrando un tejido, luego tenemos la degradación de la matriz extracelular por mieloperoxidasas y otras enzimas, y esto puede llevar a metástasis por continuidad. También estas pueden ingresar a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos y dar una extensión linfática o una extensión hematógena. Entonces, en la carcinogénesis se tiene a la base una mutación, en las células sufren expansión clonal por agentes promotores tumorales, y luego se viene el proceso de invasión de las células malignas, en los que se necesitan cambios que alteran la adhesión celular, disminución de la expresión de las moléculas de adhesión, evasión de las vías apoptóticas, sobreexpresión de genes que permiten la proliferación celular, degradación proteolítica de la matriz extracelular y finalmente metástasis. Tenemos algunos datos que se han observado, como que la unión cadeína-catenina tiene alteración en la expresión del tumor primario. Esto lleva a una pérdida de adhesión célula-célula. La E-cadeína impide el desarrollo del cáncer en células epiteliales y su ausencia contribuye a su desarrollo. Las variaciones en la señalización de la integrina contribuye con la producción de ciertas enfermedades como el cáncer. El crecimiento independiente y la fijación de las células tumorales se presenta como consecuencia de un desacoplamiento del complejo integrina-sustrato. Esto no en todos, en algunos casos se dan estas situaciones. El papel de la integrina alfa 5 beta 1 que participa en la regulación proliferativa de las células tumorales. La integrina alfa 5 beta 3 que participa en el proceso de angiogénesis. Se encuentra regulada por el incremento en las células vasculares dentro de los tumores y la respuesta a factores de crecimiento. Luego tenemos que el primer oncogen descrito es la proteína SRC. Entre los papeles que desempeña se relaciona con la adhesión celular, la invasión de células cancerosas y las acciones que estimulan la vascularización del tumor. Aumenta su actividad en los cánceres epiteliales, se activa por desfosforilación de la tirosina -527, el desplazamiento de los dominios SH2, SH3 o por fosforilación de la tirosina -416. También tenemos que la elevación en los adenocarcinomas se encuentra elevada, como el de colon. Hay una actividad quinasa sobre la mucosa normal. En carcinomas de mama se presentan alteraciones entre SRC y el receptor de factor de crecimiento epitelial. También en el de páncreas o derivados, el ovario, esófago, pulmón, cabeza, cuello y gástricos. El proceso metastásico es resultado de una cascada molecular compleja con pasos relacionados con interacciones adhesivas, con procesos invasivos y con estímulos quimiotácticos a partir de un tumor primario. Gracias, llegamos hasta acá con este tema.